Segunda de Samuel 22-24. Traducción en lenguaje actual. Canto de victoria. Cuando Dios libró a David de sus enemigos y de Saúl, David entonó este canto. Dios mío, yo te amo porque tú me das fuerzas. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Me proteges como un escudo, y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite. Tú mereces que te alabe porque, cuando te llamo, me libras de mis enemigos. Hubo una vez en que la muerte quiso atraparme entre sus lazos. Fui arrastrado por una corriente que todo lo destruía. Me vi atrapado por la muerte, me vi al borde de la tumba. Lleno de angustia llamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mi oración llegó hasta sus oídos. Hubo un temblor de tierra, y la tierra se estremeció. También los cerros temblaron desde sus cimientos. Temblaron por el enojo de Dios. Echaba humo por la nariz, arrojaba fuego por la boca, lanzaba carbones encendidos. Dios partió el cielo en dos y bajó en una espesa nube. Cruzó los cielos sobre un querubín, se fue volando sobre las alas del viento. Se escondió en la oscuridad, entre las nubes cargadas de agua que lo encubrían por completo. De su grandioso trono salían nubes, granizos y carbones encendidos. De pronto, en el cielo se oyó una voz de trueno. Era la voz del Dios Altísimo que se dejó escuchar entre granizos y carbones encendidos. Arrojó sus relámpagos como si disparara flechas. Dispersó a sus enemigos y los hizo salir corriendo. Dios mío, tú reprendiste al mar, y por causa de tu enojo el fondo del mar quedó a la vista. En tu enojo resoplaste, y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Desde los altos cielos me tendiste la mano y me sacaste del mar profundo. Mis enemigos me odiaban, eran más fuertes y poderosos que yo. Pero tú me libraste de ellos. Se enfrentaron a mí en el peor momento, pero tú me apoyaste. Me diste libertad. Me libraste porque me amas. Me diste mi recompensa porque hago lo que quieres. Me trataste con bondad porque hago lo que es justo. Yo obedezco tus enseñanzas y no me aparto de ti. Cumplo todas tus leyes, y jamás me aparto de ellas. He sido honesto contigo y no he hecho nada malo. Me diste mi recompensa porque hago lo que quieres, porque tú sabes que yo hago lo que es justo. Tú eres fiel con los que te son fieles, y tratas bien a quienes bien se comportan. Eres sincero con los que son sinceros, pero con los tramposos demuestras ser más astuto. A la gente humilde le concedes la victoria, pero a los orgullosos los haces salir derrotados. Dios mío, tú alumbras mi vida, tú iluminas mi oscuridad. Con tu ayuda venceré al enemigo y podré conquistar sus ciudades. Tus enseñanzas son perfectas, tu palabra no tiene defectos. Tú proteges como un escudo a los que buscan refugio en ti. Dios de Israel, solo tú eres Dios. Solo tú puedes protegernos. Solo tú me llenas de valor y me guías por el buen camino. Tú me das fuerzas para correr con la velocidad de un venado. Cuando ando por las altas montañas, tú no me dejas caer. Tú me enseñas a enfrentarme a mis enemigos, tú me das valor para vencerlos. Tú me das tu protección, me salvas con tu gran poder y me concedes la victoria. Me despejas el camino para que no tenga yo tropiezos. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta haberlos destruido. Los derroté por completo. Los aplasté bajo mis pies, y no volvieron a levantarse. Tú me llenaste de valor para entrar en combate, tú hiciste que los rebeldes cayeran derrotados a mis pies. Me hiciste vencer a mis enemigos, y acabé con los que me odiaban. A gritos pedían ayuda, pero nadie fue a salvarlos. Hasta de ti pedían ayuda, pero tampoco tú los salvaste. Los deshice por completo. Quedaron como el polvo que se lleva el viento. Me di gusto aplastándolos como al lodo de la calle. Dios mío, tú me libras de la gente que anda buscando pelea. Me hiciste jefe de naciones, y gente extraña que yo no conocía ahora está dispuesta a servirme. Tan pronto esos extranjeros me oyen, se desaniman por completo y temblando salen de sus escondites dispuestos a obedecerme. Bendito seas, mi Dios, tú que vives y me proteges. Alabado seas, mi Dios y Salvador. Tú me permitiste vengarme de mis enemigos. Tú pusiste a los pueblos bajo mi dominio.
Tú me pusiste a salvo de la furia de mis enemigos. Me pusiste por encima de mis adversarios, y me libraste de gente violenta. Por eso, Dios mío, yo te alabo y te canto himnos en medio de las naciones. Tú siempre le das la victoria al rey que pusiste sobre Israel. Tú siempre les muestras tu amor a David y a sus herederos. Últimas palabras de David. Dios eligió a David, el gran poeta de Israel, y le dio el lugar más importante. Lo que sigue fueron las últimas palabras de David. Estas palabras no son mías, son palabras del Espíritu de Dios, que habla por medio de mí. Y esto es lo que me dijo el Dios que ayuda a Israel. El rey que me toma en cuenta en todo lo que hace, y es justo con su pueblo, es como la luz de la mañana y como el sol después de la tormenta, le hace bien a la tierra, y hace crecer la hierba. Dios hizo un pacto conmigo, un pacto seguro y bien hecho que durará para siempre. Por eso mi familia siempre estará segura, y Dios cumplirá todos mis deseos. La gente malvada es como los espinos, que nadie se atreve a tocarlos. Más bien, se arrojan al fuego, como si fueran basura, hasta quemarlos por completo. Nadie jamás vuelve a recogerlos. Los 3 mejores guerreros. Los guerreros más valientes del ejército de David eran 3. El primero de ellos era José Basebet hijo de Acmoní, y era el jefe de los 3. En cierta ocasión, mató con su lanza a 800 hombres. El segundo era Eleazar hijo de Dodo de Ajoj. Eleazar estuvo con David en Pasadamim, cuando los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. En esa batalla los israelitas huyeron, pero Eleazar se quedó matando filisteos hasta que el brazo se le acalambró. A pesar de eso, no soltó la espada. Cuando los soldados israelitas se dieron cuenta, regresaron a ayudarlo, pero solo encontraron soldados muertos, así que se apoderaron de las pertenencias de los filisteos. Ese día, Dios le dio una gran victoria a Israel. El tercero era Samá hijo de Agé de Arat. Los filisteos se habían reunido en un campo sembrado con lentejas para atacar a los israelitas. En cuanto los israelitas vieron a los filisteos, huyeron, pero Samá no se movió del campo, sino que lo defendió y mató a los filisteos. Ese día, Dios le dio una gran victoria. Hubo varias ocasiones en que estos 3 valientes realizaron grandes actos de valentía. Una vez, al comienzo de la cosecha, estos 3 valientes fueron a ayudar a David, que estaba en la cueva de Adulam. Los filisteos habían acampado en el valle de Refaim. En esa ocasión David estaba en la cueva, mientras que un grupo de filisteos estaba en Belén. David tenía sed y dijo, «Como quisiera yo que alguien me trajera agua del pozo que está junto a la entrada de Belén». Enseguida los 3 oficiales fueron al campamento filisteo y, sin que nadie los viera, sacaron agua del pozo y se la llevaron a David. Sin embargo, David no quiso beberla, prefirió derramarla como una ofrenda a Dios, y dijo, «Que Dios me libre de beber esta agua». Estos hombres arriesgaron su vida por traérmela, así que no la tomaré. Los 30 más valientes. Abisai, el hijo de Zerullá y hermano de Joab, se hizo muy famoso. Por eso llegó a ser el jefe de los 30 soldados más valientes. Se hizo tan famoso como los otros 3 cuando mató con su lanza a 300 soldados. Pero ni así logró superar la fama de aquellos. Benaías hijo de Joiadá era un soldado muy valiente que vivía en Cabseel. Realizó grandes actos de valentía. En cierta ocasión, mató a 2 de los mejores soldados moabitas. En otra ocasión en que cayó nieve, mató a un león que estaba en un hoyo profundo. Y en otra ocasión, mató a un egipcio de gran estatura. El egipcio llevaba una lanza en la mano, y Benaías solo tenía una vara, pero esa vara le bastó para quitarle al egipcio la lanza y matarlo con ella. Entre los 30 soldados más valientes, Benaías llegó a ser tan famoso como los 3 más grandes, aunque nunca llegó a ser como ellos. Con todo, David lo nombró jefe de sus guardias. También eran parte del grupo de los 30 los siguientes soldados. Asael, hermano de Joab. Elanán hijo de Dodó, de Belén. Samá de Arod. Elicá de Arod. Él es de Bet-Pelet. Irá hijo de Iques, de Tecoa. Abieser de Anatot. Sibecai de Usá. Salmón de Ajoj. Marai de Netofá. Eleb hijo de Baná, de Netofá. Itai hijo de Ribai,
de Gibea de Benjamín, Benaías de Piratón, Idai del arroyo de Gaas, Abí Albón de Arbá, Asmavet de Baurim, Eliabá de Salbón, Jasén de Gisón, Jonatán hijo de Samá, de Arar, Ayam hijo de Sarar, de Arar, Elifelet hijo de Asbai, de Maacá, Eliam hijo de Aitofel, de Silo, Esrai de Carmel, Paarai de Arbá, Igal hijo de Natán, de Sobá, Bani de Gad, Selec de Amón, Naarai de Birot, ayudante de Joab hijo de Zeruyá, Irá de Jatir, Gared de Jatir, Urías elitita. Pero en total, los más valientes del ejército de David fueron 37. Dios castiga a su pueblo. Dios volvió a enojarse contra Israel. Le hizo creer a David que sería bueno hacer una lista de todos los soldados que había en Israel y Judá. Entonces el rey le dijo a Joab y a los jefes del ejército: vayan por todo el país, y cuenten a todos los hombres en edad militar, para que yo sepa cuántos soldados tengo. Pero Joab le contestó: yo le pido a Dios que multiplique a su pueblo, y que lo haga 100 veces más grande de lo que ahora es. También le pido a Dios que le permita a usted llegar a verlo. Pero no creo que contarlos sea una buena idea. Sin embargo, la orden del rey pudo más que la opinión de Joab y de los jefes del ejército, y ellos tuvieron que salir a contar a todos los israelitas. Cruzaron el río Jordán y empezaron a contar a la gente de Aroer, y de una ciudad que está en medio de un valle, en el camino a Gad y a Jazer. Luego fueron a Galaad, y de allí a Cades, que está en el país de los hititas. Después fueron a Dan, y de allí dieron la vuelta hasta llegar a Sidón. Fueron luego a la fortaleza que está en Tiro, y recorrieron también todas las ciudades de los heveos y cananeos. Después se fueron al sur de Judá, en dirección de Beerseba. Después de haber recorrido todo el país durante 9 meses y 20 días, regresaron a Jerusalén. Allí Joab le informó al rey: en Israel hay 800.000 hombres que pueden ir a la guerra, y en Judá hay 500.000. Pero David se dio cuenta de que había sido un error haber contado a toda la gente, así que dijo: Dios mío, no está bien lo que hice. Te he ofendido al contar los soldados que tenemos. Yo te ruego que perdones mi error. David siempre consultaba al profeta Gad. Por eso al día siguiente, cuando David se estaba levantando, Dios le dio a Gad un mensaje para David. Le dijo: ve a decirle a David que lo voy a castigar, y que puede escoger uno de estos 3 castigos: 7 años de hambre en todo el país, ser perseguido por sus enemigos durante 3 meses, o que todo el pueblo sufra enfermedades durante 3 días. Gad fue, entregó el mensaje y le dijo a David: dime qué respuesta debo llevarle a Dios. Y David le dijo a Gad: me resulta difícil elegir uno de los 3. Pero Dios es compasivo, así que prefiero que sea Él quien me castigue. No quiero que me hagan sufrir mis enemigos. Entonces Dios envió una enfermedad por todo Israel, desde esa mañana hasta el tercer día. Y desde el norte hasta el sur de Israel murieron 70.000 personas. Dios perdona a su pueblo. El ángel que Dios había enviado a matar a la gente, llegó a Jerusalén. David lo vio cuando llegó a donde Arauna el Jebuseo estaba limpiando el trigo. Como el ángel ya estaba a punto de destruir la ciudad, David dijo: Dios mío, yo fui el que hizo mal, yo fui quien pecó contra ti. Por favor, no castigues a mi pueblo. Mejor castígame a mí y a mi familia. Dios envió a David este mensaje por medio del profeta Gad: ve y constrúyeme un altar en el lugar donde Arauna limpia el trigo. David obedeció el mensaje de Dios, y fue con sus sirvientes a construir el altar. Cuando Arauna vio que el rey se acercaba, salió y se inclinó ante él hasta tocar el suelo con su frente, y le dijo: ¿a qué debo que su majestad venga a verme? Yo no soy más que su sirviente. Pero David le contestó: he venido a comprarte el lugar donde limpias el trigo. Quiero construir allí un altar para Dios. Así se detendrá la enfermedad que está matando a la gente. Arauna le contestó: Su Majestad, todo lo que tengo es suyo. Presente las ofrendas a Dios, y yo le daré los toros para el sacrificio, y hasta mis herramientas de trabajo para que las use como leña. Yo le doy a usted todo esto, y deseo que Dios acepte lo que usted le ofrezca.
Te lo agradezco, dijo David, pero yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado nada. Así que yo te pagaré todo lo que me des. David le dio a Ara unas 50 monedas de plata por el terreno y por los toros, y construyó allí un altar para Dios. Para que ya no los castigara, le presentó a Dios los toros como ofrenda, y además le presentó otras ofrendas. Y Dios escuchó sus ruegos y detuvo el castigo contra los israelitas, pues le dio tristeza haberlos castigado. Entonces le dijo al ángel: basta, ya no sigas. Así fue como se detuvo la enfermedad en Israel. Hemos llegado al final del libro de Segunda de Samuel. Muchísimas gracias una vez más por acompañarme hasta aquí. Nuestro Dios te lo recompense por todo, por tu tiempo, por compartir, por comentar y por suscribirte. Sigamos adelante.